tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Ludovico Einaudi, un festival. Vamos a ver cómo se oye aquí, cómo se oye acá. Pero me tengo que conectar todavía, pero bueno. Pues, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola a todos. Y ya estamos aquí al aire en otra cápsula. Aquí ya nos vemos perfecto. ¿Sí? Se oye perfectamente bien. Aquí también ya se ve. Pues el día de hoy, como podrán ver ustedes en el título, está con nosotros nuevamente Neri López, que va a hablar. Hoy vamos a platicar un poquito del Tondo Taddei y el Tondo Pitti, dos esculturas muy importantes de Miguel Ángel, porque son las únicas dos esculturas en formato redondo, es un relieve redondo, ¿no? Ambas esculturas, por eso son muy importantes. De autoría también indudable de Miguel Ángel, en, en el mismo periodo prácticamente de cuando él realiza el David, ¿no? En esa época del 1503 se calcula que haya realizado él estos dos trabajos. Esos dos grandes tondos son pues correspondientes al periodo del digamos, de la hechura del David, ¿no? Entonces, aquí son importantes, si tú me quieres ayudar un poquito a detener esto para que se den cuenta. Desgraciadamente las imágenes son pequeñas, pero empezamos hablando del Tondo Taddei. El Tondo Taddei es, después pondremos las imágenes a la vista de todos ustedes, pero el Tondo Taddei está datado también aproximadamente 1503, 1504, varía a veces un poquitito. Este es, como les comentaba, es una escultura en formato redondo, es un bajorrelieve y es una escultura que mide aproximadamente 109 centímetros de diámetro. Es mármol de Carrara, ambos, y el bajorrelieve, para que recordemos un poquito, el bajorrelieve es el tipo de escultura, es una técnica escultórica que se realiza en muros, en lápidas, en piedras lisas, ¿no? Para representar una figura o incluso letras. Y el relieve está muchas veces, digamos, definido por muy poco espacio de profundidad entre por ejemplo, una mano, imaginemos una mano de la escultura y el resto del cuerpo. Muchas veces entre esos dos elementos hay muy poco espacio. El bajo relieve, hay alto relieve, y también está la técnica que se llama de los schiacciato o de los schiacciato, ¿no? Les platico esto porque en esta escultura, que sería la que se encuentra aquí en la parte donde estoy aquí, perdón, en la parte superior, es el Tondo Taddei, que se manda a hacer para regalárselo a Taddeo Taddei, que es un coleccionista de arte. Este tondo representa, de nuevo, como habíamos visto en el tondo Doni, ¿no? ¿Te acuerdas de Agnolo Doni? Otra vez esta trilogía, estas tres figuras, ¿no? Viene la Virgen, viene el niño Dios o el niño Jesús, y viene también San Juan Bautista de niño. Y en esta representación vamos a ver que está
el niño en una posición también, siempre, todas las creaciones de Miguel Ángel van a ser pues creaciones muy innovadoras, siempre con una gran creatividad, hace las representaciones de formas muy diferentes, con estilos diferentes, dándole siempre un gran dinamismo, que es algo que caracteriza al trabajo escultórico y también pictórico de Miguel Ángel, porque ya vimos con el Tondo Taddei, ¿no? Como está la Virgen moviéndose, sí, girándose, en fin. Bueno, en esta escultura del Tondo Taddei se ven a estas tres figuras, como les comentaba. San Juan Bautista sostiene en las manos a un pájaro que se trata de un jilguero, que viene a su vez asociado con la corona de espinas que representan la pasión de Cristo. Este jilguero, porque los jilgueros normalmente siempre se veían que se encontraban entre las espinas, entre esas plantas con espinas, ¿no? Entonces se asocia y se representa este jilguero. En esta escultura se ve como el niño Jesús se hace hacia atrás cuando San Juan Bautista muestra el jilguero, ¿no? Como pues digamos que algo que recuerda ese triste fin que hará el niño Jesús en su vida. Y bueno, esta escultura, junto con la otra que también después veremos, es una escultura que presenta la técnica del non finito en italiano, así se llama, non finito. En español podría ser el incompleto o el inacabado, ¿no? Una técnica pictórica en donde no se hace evidente en toda la obra la terminación completa de la figura, y además el pulido de la figura, ¿no? Aquí sí vemos, se van a encontrar partes un poco más terminadas que otras perfectamente terminadas. En este caso, las partes más terminadas y pulidas son el niño, que sería, digamos, la figura que se representa aquí, y junto a la Virgen, ¿no? Que son las figuras principales, el niño, y a comparación de San Juan Bautista, que se encuentra también allí sosteniendo al pájaro, como les comentaba, San Juan Bautista no está bien terminado, está con la técnica del non finito, y esto permite a la escultura tener un claroscuro, ¿no? Gracias al inacabado, hay de alguna manera esta superficie rugosa hace que se aprecien más algunas otras figuras y se cree digamos, un contraste en la escultura. La poca definición que tiene San Juan Bautista en esta escultura acentúa tal vez su papel como una figura subordinada, porque como papel principal pues lo tiene la Virgen y el niño. Esta es una obra de un gran dinamismo, de movimiento de nuevo, una composición con líneas diagonales, con líneas verticales, y bueno, esta escultura fue, como les decía, hecha para Taddeo Taddei en el 1503 como un regalo para este gran coleccionista de arte, y posteriormente se sabe que en el 1823 esta escultura se tiene en venta en Roma, ¿no? Se vende en Roma y es comprada por Sir George Beaumont, que lleva esta escultura a su vez a Londres, y a su muerte, a la muerte de él y de la esposa, esta escultura termina ni más ni menos en la Academia Real de Londres, en la Academia Real de las Artes de Londres, en donde se encuentra actualmente. ¿No? Aquí lo que podemos observar con la anterior escultura que nos la pintura de Tondo Taddei. Como era pintura, era a colores, sí, claro. Y aquí, como es escultura, no.
No, claro, porque está hecha en mármol. Ajá. Es una escultura, son esculturas hechas en mármol de Carrara, como les comentaba, ¿no? Y la escultura que está abajo justamente de esta, es el Tondo Pitti. Otra vez, este Tondo Pitti tiene la técnica del bajo relieve y es realizado en 1503 aproximadamente, y esta tiene es un poquito menor, tiene una medición de 85 centímetros de alto por 82 de ancho. Y esta escultura, la del Tondo, si quieres acercarla, yo creo que es la de abajo, es justamente esta. Esa fue una comisión de Bartolomeo Pitti a Miguel Ángel, quien hace la escultura, y posteriormente a la muerte de Bartolomeo Pitti, quien recibe la escultura y la tiene es Miniato Pitti. Posteriormente se sabe que Miniato Pitti se la cede, se la vende, quienes tienen después esta escultura es la familia de Luigi Guicciardini, y se sabe que en 1800 esta escultura es comprada por las galerías florentinas y puesta inicialmente en el Museo degli Uffizi y posteriormente en el Museo Nacional del Bargello, en donde se encuentra actualmente, ¿no? Por si ustedes están de viaje y quieren conocer estas esculturas de Miguel Ángel, pues bueno, esta segunda, el Tondo Pitti, se encuentra en el Museo Nacional del Bargello en Florencia. Pero estas obras de arte ya no están en venta. No, obviamente no, están en un museo, sí. Ahora, ¿qué vemos de nuevo? Una representación de la Virgen, otra vez con el niño y con la figura de San Juan Bautista. Aquí la Virgen, como pueden ustedes observar, ocupa la mayor parte del espacio de la escultura. La figura es de mayor importancia en esta escultura, ¿no? En esta composición por tener la mayor parte del espacio. ¿Cuánto mide esta escultura? Esta mide de 85 de alto por 82 de diámetro, es un poquito más pequeña que la otra. Bueno, se ve la figura de la Virgen sentada en un cubo. Esta escultura es muy, muy importante porque representa la escultura fuera del marco. La cabeza de la Virgen está prácticamente saliendo del marco superior. Algunos estudiosos de arte dicen que la Virgen está alzándose, está pretendiendo salir de ese espacio restringido en el que se encuentra y está empujando la cabeza hacia el frente, y otros piensan que ella se está incluso haciendo hacia atrás, retrocediendo, ¿no? La figura de la Virgen. Ella sostiene un libro. Aquí la posición del niño es diferente porque el niño se encuentra a un lado de la Virgen y el niño se encuentra apoyado de una manera muy, muy suave, muy dulce sobre el libro que sostiene la Virgen a su vez. Este libro se ha interpretado que puede ser el libro de las Sagradas Escrituras. Otros piensan, bueno, o han comentado que pueda ser un momento en el que la Virgen enseñaba a leer al niño. Y bueno, como característica también de la Virgen, en la frente se ve a un querubín o a un ángel que representa o simboliza la conciencia por parte de ella de la muerte de Jesús, de la conciencia que tiene, del saber que Jesús tarde o temprano morirá, ¿no? Y de la profecía que hay sobre él. Aquí la figura del niño viene representada en formas muy curvilíneas, en trazos muy suaves, muy curvilíneos, se ve regordete, hermoso este niño, ¿no? Y la Virgen, en comparación, está representada con formas más rotundas, más serenas, más severas, perdón. Se notan más marcadas las líneas de la Virgen. Ahora, aquí hay una cuestión muy, muy curiosa porque, bueno, Miguel Ángel conserva la posición a pirámide de esta representación de la Virgen. Es una posición a pirámide, como habíamos visto, que se acuerdan que les había comentado de las otras pinturas que hay de Da Vinci y de Rafaello respecto a la Virgen y al niño.
Se ve perfectamente bien localizada una pirámide y en esta pirámide se contienen siempre las figuras, ¿no? de la composición. Aquí también se puede ver una pirámide que tiene contenidos más que a San Juan Bautista, a la Virgen y al Niño, ¿no? Otra vez las cabezas de San Juan Bautista, de la Virgen y del Niño se encuentran siempre cerca. Esto habla de una comunicación y otra vez forman un triángulo, ¿no? Como lo vimos con el tondo Doni. Sí, y bueno, se ve también que en el primer plano está la Virgen con el Niño y en un segundo plano o en un tercer plano en el fondo se ve a San Juan Bautista de una manera muy, muy atrás, ¿no? Con la técnica claramente más que de un bajorrelieve, de un schiacciato, como dije, o de un schiacciato, que así se llama en italiano, y que sería la técnica del aplanado, en donde el relieve es verdaderamente milimétrico, en donde se observa la imagen de San Juan Bautista, pero de una manera profunda, de una manera alejada, ¿no? Esta es una técnica muy, muy importante, sobre en una pieza de mármol. En una pieza de mármol, pero se hacen cosas así muy, muy lejanas, con un relieve mínimo, y sí tiene que cuidarse, por ejemplo, la perspectiva y también ese relieve medido, ¿no? Para dar la profundidad y la lejanía de esa figura de San Juan Bautista. Esta era una técnica muy usada, súper usada en la época, digamos, del periodo clásico de la estatuaria en Grecia, que se renueva al llegar el Renacimiento, ¿no? Y un poco antes, porque ya Donatello es padre de esta técnica. Donatello, que es anterior, muy anterior a Miguel Ángel. Donatello es del 1400, ¿no? Entonces Donatello ya manejaba esto. Muchos otros escultores florentinos también eran dueños de esta técnica, y Miguel Ángel la aprende también, ¿no? Entonces hay varias cosas en donde digamos Miguel Ángel hace gala de su gran virtuosismo en la escultura, porque maneja muchísimas técnicas, ¿no? Ha aprendido todo el arte de la escultura en aquel breve tiempo de su estancia en el Jardín, ¿te acuerdas?, de San Marcos, en Florencia. Entonces, bueno, ¿qué más les puedo decir de aquí? Creo que, bueno, de nuevo es una imagen para terminar. Esta es una imagen de nuevo con un gran dinamismo, con un gran movimiento, con de nuevo algo innovador, algo revolucionario en la escultura de Miguel Ángel, que continuamente está sorprendiendo a todos, ¿no? Oye, una pregunta, ¿qué pasó con todos estos grandes, ya acá se ve perfecto San Juan Bautista, con todos estos grandes como Miguel Ángel y como otros más? ¿En qué momento se deja de construir todas estas bellezas que tenemos en la actualidad? Pues mira, ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no tenemos ahora esta gente no tan virtuosa? Virtuosa, sí, pues bueno, yo creo que han desaparecido esos grandes genios de entonces. El Renacimiento fue un periodo de gigantes. Me refiero a los hombres. Los hombres eran gigantes, eran hombres grandiosos que tenían grandísimas virtudes en muchísimos aspectos: pintura, escultura, poesías, hacían mil cosas y eran grandiosos en todo lo que hacían. Era además una época de gran competencia, porque quien se quedaba un poquito o quien se tomaba un respiro, ¿no? Digamos que perdía la posibilidad de ser contratado, de seguir trabajando. Entonces no se podían permitir un freno. Eran personas que trabajaban día y noche, trabajaban con mucho rigor, ¿no? Y eran ¿hicieron grandes fortunas de estas personas? Claro, Miguel Ángel amasó, que después lo diré en cuentas claras, pero amasó una fortuna impresionante. Alguna vez algún crítico de arte ¿no habrá americano, no es eso, no, definitivamente no es el virtuosismo, es la genialidad
que ha desaparecido. Hubieron grandes después, han habido grandes escultores a lo largo de la vida, ¿no? Y pintores, después, bueno, y pintores también grandiosos pintores, y todo, claro. Sí, sí siguió, ¿no? Pero sí. escultores... Bueno, escultores está Bernini también, que ese es okay. otro grandísimo escultor, que después también podríamos platicar de él. Pero digamos grandes, completos y geniales como Miguel Ángel, difícilmente, porque como había comentado, Miguel Ángel sobresale de forma excelente en la escultura, en la pintura, en la arquitectura y también en la poesía, ¿no? Me preguntabas de qué tan rico era Miguel Ángel. Fue un hombre extraordinariamente rico. Algún crítico de arte americano hacía una comparación, por ejemplo, de lo que llegó a ganar Miguel Ángel a lo largo de su vida. Él dice, bueno, imaginemos que mi sueldo correspondería, lo que yo gano hoy en día, que no ganan mal ellos, ganan muchísimo más que los mexicanos, ¿no? Pero dice, mi sueldo, para yo haber ganado lo de Miguel Ángel, yo habría tenido que vivir 1000 años. Para haber trabajado esos 1000 años y guardado impecablemente esa cantidad. Miguel Ángel era un hombre que vivía era un hombre de muchos contrastes, era un hombre muy dulce y al mismo tiempo un hombre irascible, ¿no? Con un carácter muy difícil, explosivo, odioso, detestable, hacía que todo el mundo sufriera. Por ejemplo, todos los ayudantes de Miguel Ángel lo padecieron, ¿no? Siempre eran tarde o temprano, cuando llegaban a los ayudantes a ayudar, que muchas veces eran amigos de él, florentinos, tarde o temprano salían por la puerta, porque Miguel Ángel prácticamente los echaba de muy mal modo, ¿no? ¿Tiene descendencia? No. Anda. No. Miguel Ángel nunca se casa. No se le conoce. Después platicaremos un poquito más de eso, pero en alguna poesía que él dejó, en algunas poesías sí habla, y en algunas cartas. Afortunadamente se sabe mucho de Miguel Ángel porque están los grandes biógrafos, ¿no? Antonio Condivi, si no me equivoco, y otro es Giorgio Vasari, que son dos grandes biógrafos contemporáneos de Miguel Ángel. Condivi era de hecho alumno de él, y entonces mientras ellos trabajaban le dictaba y le platicaba a Condivi muchas cosas. Giorgio Vasari también conocía muy bien a Miguel Ángel y había estado presente en la presentación de muchas grandísimas obras que él hacía, ¿no? Que Miguel Ángel hacía, y sabía muy bien, por ejemplo, cuándo se habían realizado esas obras. Hay muchas obras que desaparecieron, sí, de Miguel Ángel, pero se sabe que él las hizo porque se dejaron muchas cartas. Por ejemplo, hay muchas cartas que él escribía a la familia o que le escribía a los amigos, etcétera, y en esas cartas pues se sabía que estaba trabajando sobre alguna obra de arte, ¿no? O las diferencias que tenía con personajes como el Papa, con otro tipo de personajes, y también deja escrito pues mucho con sus poesías, porque él era un escritor, era un gran poeta también, ¿no? Hay personas que han analizado su obra poética y es un gran poeta que tiene un gran valor lo que Miguel Ángel escribía. Entonces, él llegó a ser muy rico, llegó a tener una gran cantidad de propiedades, porque recordemos que la familia de Miguel Ángel había sido una familia de cierto abolengo, de cierto nivel. Pero su papá no. Claro, su papá, la familia del papá, pero era una familia noble venida menos, okay, que había quedado pobre o, exacto, entre comillas, sin muchos recursos, y de hecho el padre por eso insiste tanto en que Miguel Ángel no debe dedicarse a la escultura, porque es de una familia. Sí, y además es un oficio muy bajo, y él debería ser o notario, o debería ser abogado, debería ser otra cosa, pero no un escultor, ¿no? Porque además iba a denigrar más aún todavía, ¿no? Sí, el nombre de la familia.
Pero entonces Miguel Ángel durante toda su vida siempre manda dinero. Le manda dinero al padre, que siempre es un hombre que se queja, es un hombre que no tiene muchas posibilidades de economía. A los hermanos los apoya muchísimo. Él, acuérdense que es segundo hijo de una familia de 5. Entonces él siempre apoya muchísimo, sobre todo a su hermano más pequeño, que es Bonarrotto. Lo adora, lo quiere mucho y siempre les está mandando dinero. Y hay muchas cartas que demuestran la cantidad de dinero que les mandaba, ¿no? Entonces, Miguel Ángel es un hombre de grandes contrastes, porque él era muy generoso con su padre, lo amaba y lo apoyaba y le daba dinero y le decía que compraran tierras, con lo que él mandaba que alcanzaba para comprar tierras, ¿no? Para poder ganar de nuevo otra vez. Recuperar ese abolengo perdido. Exactamente. Ya. Y por otro lado, era un hombre que vivía de forma muy precaria, porque Miguel Ángel no vivía en un palacio. Miguel Ángel vivía en un lugar muy, digamos, limitado, tal vez no precisamente pobre, pero no era un barrio bueno de Roma. Allí tenía su taller, allí vivió siempre. ¿Hasta que murió? Hasta que murió, sí. Él nunca... Siendo muy rico. Sí, y comía mal, no se cuidaba. Todo esto que hay, que se sabe que Miguel Ángel se dormía hasta con los zapatos puestos y demás. Miguel Ángel, después también platicaremos de eso. Miguel Ángel temía por su vida. Vamos a ver por qué temía por su vida, vamos a ver qué sucedía, ¿no? Y el por qué él se dormía así, además de que tenía una gran presión por terminar muchísimas obras, como fue el caso de la Sixtina, con una presión tremenda por parte del Papa. Ya después platicaremos de eso, y es un hombre que obviamente vive en unas condiciones terribles ahí dentro de la Sixtina, duerme allí, vive allí, ¿no? En condiciones pues deplorables, en condiciones de mugre, en condiciones de un lugar muy cerrado, de poco aire, en fin. Y come mal. Es un hombre vigoroso, es un hombre impresionantemente fuerte, ¿no? Porque aguanta un ritmo de vida muy complicado y muy difícil. Él, hasta el día previo a su muerte, esculpe. Es un hombre de 89 años. O sea, vamos a seguir platicando de él. Miguel Ángel tiene toda la personalidad, digamos, de un gran genio, con muchos contrastes de personalidad, con un carácter, algunos lo definen como amargado, ¿no? Difícil, violento, ¿no? Que no medía lo que él hacía en un momento dado. Entonces, estamos descubriendo poco a poco a ese gran genio que es Miguel Ángel, pero que tiene, sobre todo, ese ingenio creativo y esa gran habilidad para esculpir y hacer lo que él quiere hacer. Son muchas características que se dan, ¿no? Porque puede haber alguien muy creativo, pero no tiene la habilidad para esculpir, o viceversa. Miguel Ángel tiene todo. Miguel Ángel es uno de los grandes genios de la humanidad, como dije la otra vez, ¿no? Entonces, vamos a seguir hablando de él porque hay todavía mucho que decir, pero bueno, hoy vimos el Tondo Pitti y el Tondo Taddei, ¿no? Que son dos grandes esculturas muy importantes en la obra escultórica de Miguel Ángel, porque son dos esculturas redondas, en formato redondo, que no hay más hechas por él, ¿no? En ese periodo. Habrá muchas otras hechas por Donatello, sobre todo Donatello tiene muchas, y otros escultores, pero Miguel Ángel únicamente estas dos, y son impresionantemente hermosas. Y esta técnica del inacabado, el non finito, cabe decir que no es clara la función del non finito. Algunos críticos piensan que Miguel Ángel tenía una gran cantidad, pero gran cantidad de solicitudes de trabajo, ¿no? Tenía tal cantidad de trabajo que no le permitía concluir perfectamente bien las obras que le requería, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la técnica del non finito se cree que sea altamente sugestiva, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso aquí de San Juan Bautista, como les comentaba en el último, San Juan Bautista está
con una técnica del hostia chato, por un lado, pero el otro San Juan Bautista, perdón, del Tondo Tandei, en la parte superior, que después les mandamos las fotos. Ahorita las sí, ese San Juan Bautista no está con el mismo grado determinado de la Virgen y del Niño, ¿no? Incluso vamos a ver que el niño, hay partes del niño como de los pies y una mano que no están perfectamente bien terminados. También la parte de la Virgen de abajo no está bien terminada, pero la superficie rugosa del San Juan Bautista, que sería la técnica del non finito, pues tiene allí, según muchos críticos de arte, una razón de ser, porque eso le permite a él quedar en un oscuro y permitir que la Virgen y el Niño se vean en un claro, en un primer ¿no? plano. En un primer plano, además en mayor importancia respecto al trabajo, mano mía, se me van las palabras de repente, a la representación, ¿no? Entonces, la técnica del non finito puede tener para muchos una razón de ser, puede tener una simbología, puede estar escondiendo muchas cosas del non finito. Otros, ya después veremos los esclavos o los durmientes, que son, o los prisioneros también les llegan a llamar, que son también figuras de hombres que están saliendo de la piedra, que se ven haciendo un movimiento de torsión, girándose, saliendo. También Miguel Ángel los hacía y no continuaba. Por ejemplo, se ve el cuerpo y se ve cómo están en una posición determinada en donde ya la cara no es visible, solamente el brazo así un poco. Entonces todo eso es muy sugestivo porque puede dar, también deja un poco a que el espectador pueda imaginar el rostro de ese prisionero, ¿no? Hay mucho que decir, ¿no? Pero por hoy es todo. No, hombre, pues muchísimas gracias, Neri. No, al contrario. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo. Una disculpa por no saludarlos a todos, no nos da tiempo, pero los esperamos aquí. Claro. Dentro de 8 días, jueves 5 de la tarde, es cuando estamos teniendo las entrevistas, estas pequeñas cápsulas que no son tan pequeñas y sumamente interesantes. Soy Juan Francisco Menéndez Priante, les doy las gracias por estarnos viendo. Neri López, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos dentro de 8 días. Claro que sí, por aquí. Gracias. Gracias.